Muy buenas tardes. Buenas tardes. La entrevista que se realiza a continuación es con un psicólogo, el doctor Cristian Martínez, docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El tema que se trata a continuación es la crisis social en el país. El objetivo general de esta actividad es identificar los factores que inciden en la crisis social del país, determinar los componentes en los cuales hay mayor concentración de las problemáticas que irrumpen el buen desarrollo general en nuestra nación. Los objetivos específicos: realizar procesos de entrevista a diversos grupos poblacionales con el fin de conocer opiniones que abordan sobre el tema, determinar las posturas de comportamiento y pensamiento de personas de acuerdo a sus roles que desarrollan en su entorno, desarrollar técnicas apropiadas en cuanto a la estructuración y aplicación de una entrevista. Entonces, a continuación tenemos el cuestionario de preguntas. La primera pregunta dice: ¿qué problemas sociales cree usted tienen mayor impacto en el país? Bueno, digamos que el país vive por una serie de problemáticas de tipo social que de alguna manera todas están interconectadas, y eso hace que tenga mayor impacto. Básicamente la desigualdad social, lo que hace es que aumenta cada vez más la brecha de desigualdad. Las clases altas cada vez más ricos, las clases bajas cada vez más pobres. Eso trae como consecuencia desempleo, delincuencia, todas aquellas acciones que están orientadas a que las personas, a la sociedad básicamente, vivan en un país cada vez más, cada vez mayor iniquidad. La pregunta siguiente dice: ¿las políticas de gobierno actual cumplen con los pactos de campaña electoral? Pues según las evidencias, según lo que muestran los últimos gobiernos, pues desafortunadamente parece que no. Es decir, seguramente dentro de sus planes de campaña los candidatos prometen o desarrollan algunas actividades orientadas precisamente a erradicar esas problemáticas sociales, pero vemos que la magnitud de esas problemáticas son bastante fuertes y con una serie de programas muy puntuales es muy difícil que esas problemáticas se erradiquen. ¿La democracia en Colombia se está llevando a cabo de manera participativa? Pues yo creería que no. A pesar de que estamos en un país democrático, entre comillas, hay muchas circunstancias que demuestran que las personas no tienen voz ni voto, dentro de muchos procesos, lo cual se ve como consecuencia, la vulneración de sus derechos fundamentales. Que no habría participación. ¿La calidad educativa en Colombia afecta la crisis social del país? De alguna manera sí, por supuesto. Los indicadores, inclusive de los últimos meses, frente al tema por ejemplo, de las pruebas, de los resultados de las pruebas, el hecho de que Colombia esté en los últimos lugares, frente a estos resultados, de alguna manera es un indicador de que la calidad educativa no es la mejor, y pues obviamente eso trae como consecuencia mayores problemáticas sociales. ¿Qué efectos causan el desempleo en Colombia? El desempleo puede generar violencia en la medida en que las personas no pueden satisfacer necesidades básicas, de tipo socioeconómico. Entonces, básicamente deben recurrir a actividades ilícitas para poder satisfacer estas necesidades básicas. ¿Qué opinan de que nuestras fuerzas militares estén involucradas en muertes de campesinos y que las oculten ante la sociedad? Pues que es otra muestra también de un estado de corrupción de una entidad que en apariencia debería ser de las más transparentes, y por ejemplo, básicamente es el tema de los falsos positivos. Por ejemplo, el hecho de que caigan personas inocentes frente a un conflicto armado que aún no tiene una solución aparente. ¿En qué medida favorable o desfavorable han actuado los procesos de aprobación de los sistemas del Tratado de Libre Comercio en Colombia? Ese también es un tema, complejo, porque
puede que traiga algunas consecuencias positivas para el país, algunos efectos en el tema de tecnología, pero a la vez trae efectos negativos sobre todo para los pequeños empresarios, porque de alguna forma digamos el hecho de que no se cobren aranceles con los países extranjeros, pues hace que digamos ellos no estén preparados para competir con las grandes potencias mundiales que también elaboran productos similares a estos pequeños empresarios. La pluralidad de partidos políticos, ¿qué aportes dan a la modificación de la crisis social que afronta el país? Pues en teoría debería ser el hecho, digamos, de que haya varios partidos políticos que se supone que tienen pensamientos y ideologías diferentes y por eso hay oposición en un gobierno. Debería contrarrestar de alguna manera estas problemáticas, pero pues aparentemente eso no corresponde a la realidad. ¿El salario que devenga es satisfactorio a sus necesidades básicas? Para el caso personal, pues digamos que sí, en la medida en que pues una persona con una formación profesional y pues con una vinculación a una entidad, pues de alguna forma le puede a partir de su salario satisfacer las necesidades, pero esa situación no pasa con un gran porcentaje de la población del país. ¿La empresa en la cual labora es justa con las actividades que realiza de acuerdo al salario que recibe? Sí, en caso personal sí. ¿Los problemas de desplazamiento causados por la violencia tienen influencia en las políticas de gobierno que se han diseñado hasta el momento? Pues pensaría yo más bien lo contrario, digamos las políticas de gobierno que han planteado frente al tema del desplazamiento forzado no han sido eficientes porque cada vez los índices de desplazamiento es mayor. Digamos el tema de restitución de tierras es algo que tampoco se ha podido solucionar a estas personas que han sido víctimas del desplazamiento y pues los efectos cada vez son mayores, más personas engrosando los cinturones de miseria en las ciudades, cada vez más desempleo y obviamente más violencia. Los sistemas de subsidio en el país cubren en gran totalidad a las poblaciones que carecen de un empleo digno. Pues realmente el tema del subsidio es como un pañito de agua tibia. Por ejemplo, en el caso personal el caso específico del programa Familias en Acción, para mí es un programa que de alguna manera mitiga las necesidades de las personas, pero digamos es algo muy irrisorio frente a toda una problemática que ellos tienen, ¿no? Frente a su satisfacción de sus necesidades básicas, frente al tema tributario, digamos, el pago de impuestos, toda una serie de obligaciones que ese tipo de programas no contemplan ni tampoco satisface pues ese tipo de necesidades. La crisis social, ¿en qué magnitud afecta al sector urbano en relación al sector rural? Bueno, pues digamos que está visto que los dos sectores son influenciados por la crisis social. En el sector rural, por ejemplo, el desplazamiento, que ya lo habíamos dicho, pues esas personas son víctimas, inclusive en estos días mencionaban los medios de comunicación que las personas que forman parte del sector rural, o sea, los campesinos, son mucho más pobres que las personas que viven en los sectores urbanos. Sin embargo, pues las personas que viven en este último sector experimentan más, de alguna u otra forma, también más problemáticas, digamos, sociales, como la inseguridad, como la miseria, como el desempleo, digamos, todas las problemáticas de orden también psicosocial, como lo pueden ser las manifestaciones de violencia, el caso específico de violencia intrafamiliar, de consumo de sustancias psicoactivas, bueno, muchas problemáticas psicosociales. ¿Qué soluciones al tema de la crisis social propondría usted para que Colombia logre ser un país desarrollado? Bueno, pues lo ideal es que los gobiernos, quienes son los que en primera instancia les compete esa tarea, básicamente sería que esas políticas sean coherentes con la realidad, es decir, menos corrupción, más
mecanismos de control que de alguna manera garanticen la transparencia en las actividades, en las acciones que se emprendan orientadas a mitigar de alguna forma ese impacto, pero digamos es algo que va mucho más allá de programas, es algo de fondo que requiere, digamos, una reestructuración social, no solamente con el gobierno, sino con la misma comunidad. La deuda externa en Colombia es el factor principal para que la nación presente problemas económicos. No, para nada. La corrupción diría yo que es el principal factor, digamos, de problemáticas económicas del país. ¿Cuál es la peor crisis que en el momento está afrontando el país? Pues en el país históricamente ha sido siempre el tema de la violencia. Pues paradójicamente en estos momentos, en este momento histórico, a pesar de que se están adelantando unos diálogos de paz, pues aún así todavía no se han evidenciado avances y digamos los mismos actores de la violencia, como son los grupos al margen de la ley, no cesan de realizar acciones hostiles en contra de la comunidad en general. Entonces digamos que la violencia históricamente es como la problemática de fondo del país. ¿Cree usted que en Colombia es necesario hacer un llamado al gobierno nacional para que incluya en el nuevo plan de desarrollo políticas claras para atacar la pobreza y la... Por supuesto, esas políticas del país, del gobierno deben ser coherentes con los objetivos del milenio frente a la erradicación de la pobreza extrema, que es una de las prioridades digamos, para mitigar el impacto que tiene la problemática social y, como ya lo había dicho, la brecha de desigualdad entre ricos. ¿Cuáles son las razones por las cuales hay Colombia en donde la crisis social es más impactante que más? Tiene que ver el tema sin duda del conflicto armado. Digamos que a nivel nacional, todo el territorio nacional se ve de alguna forma influenciado las consecuencias de la violencia, pero obviamente por la ubicación geográfica hay sectores que tienen más influencia negativa por el tema, por ejemplo, del narcotráfico, que está muy ligado a la violencia. Entonces esa sería como la razón. Muchísimas gracias, doctor Cristian. Hemos terminado la entrevista habiendo hecho un reconocimiento a una pluralidad de temas que pueden influenciar en la temática en cuestión, que es la crisis social del país. Muchísimas gracias.